tenemos un punto de fatiga. Algunos pueden soportar más presiones, otros no. Algunos pueden soportar dificultades tras dificultades, problemas de todo tipo, y su espíritu nunca se quebranta hasta que llega un momento donde son tantas cosas que se quebranta, se dobla, llega a su punto de fatiga. El propósito de esta prédica es que primero identifiquemos cuál es nuestro punto de fatiga y sepamos lo que viene después bíblicamente que llega al punto de fatiga. Porque sí hemos estado ahí, hermanos, ¿no? ¿Estuvo usted en el punto de fatiga alguna vez? Cuando tuvo un problema, tuvo una enfermedad, cuando esa no se solucionó y ya apareció otro problema y llevando los dos como haciendo malabares con los dos y de repente otra carga, otra mochila, otra situación y llega un punto donde uno dice, ya está, no quiero más. No doy más, no aguanto más. Ese es el punto de fatiga. ¿Usted estuvo ahí? ¿Sí? Sí, diga sí o no para más o menos entender, ¿no? Sí, hemos estado ahí, hermano. Y no una vez. A través de nuestra vida hemos estado una, otra y otra. Y posiblemente algunos estemos ahí en este momento. Posiblemente ahora estemos parados justo. Si me ponen un gramo más, me doblo, me quiebro. Estamos en ese punto de fatiga en este momento posiblemente. Y por eso es que creo que esta palabra nos va a bendecir a todos. Y que la gracia de Dios esté en nuestro corazón para poder recibir todo lo que Dios tenga para darnos. Vamos a leer el libro de 1 Corintios, capítulo 10. Esta es la primera promesa cuando llegamos al punto de fatiga. Si quiere, anótelo. Anote todas las citas bíblicas y vuelva a corroborar en su casa la lectura. 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 13. Lo tenemos acá también, así que ponga atención si no lo encontró para que lo leamos juntos. Dice así: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Inclino su rostro para orar. Señor, rogamos que tu palabra en esta mañana pueda abrir nuestros corazones, nuestras mentes para poder aprender o recibir o recordar todo lo que tú tienes para darnos en este día. Gracias te damos, Señor, porque hemos podido leer tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo esté trayendo a nuestra memoria toda la bendición que tú tienes para nosotros, de saber que estando en ese punto específico, tú tienes cosas grandes para tu pueblo. Gracias te damos por todo esto y pedimos de tu gracia en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Si en la Biblia encontramos un personaje que ha estado muchas veces en ese punto de fatiga, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que padecer persecuciones, fue apedreado, fue dado por muerto, estuvo en naufragios algunos días en alta mar, sin saber qué sería de su vida. Pero a pesar de todo eso, él saca una conclusión y habla acerca de este punto, de esta necesidad en que todo ser humano atravesará en algún momento de su vida. Y vamos a leer algunos versículos en 2 Corintios capítulo 2 Corintios 12, desde el versículo 7 en adelante. El contexto de este pasaje, el apóstol está relatando que él vivió una experiencia que fue llevado al tercer cielo. Y en el tercer cielo vio cosas inefables que no les son permitido al hombre contar o hablar sobre la tierra. Y esas revelaciones eran muy importantes y de esta manera él entiende lo que le está pasando con esta situación. Y dice así, versículo 7. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad.
y este es el primer concepto que hay que mantener en la mente cuando estamos en ese punto de fatiga. En el momento de la debilidad es donde se perfecciona el poder de Dios en nosotros. Es en ese punto donde hay una afluencia del Espíritu Santo mucho mayor que cuando nosotros somos suficientes, porque cuando somos suficientes no necesitamos a nadie ni nada, podemos nosotros. Pero el asunto es cuando no podemos, entonces ahí en nuestra imposibilidad es cuando se manifiesta el poder de Dios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que Dios nos ayude para poder, cuando lleguemos a ese punto, entender que en ese mismo instante es donde se va a manifestar la gracia de Dios de una manera que nosotros no podemos entender. Dice que se le clavó un clavo, un aguijón en su carne para que no se exaltara, para que él no tuviera una expresión desmedida de todas las revelaciones que él había recibido. Y de alguna manera era como mantener el equilibrio, de que él no se la creyera, y ese aguijón vino a mantenerlo en ese estado. Muchas veces también sucede en nosotros, a veces hay una situación personal que es reiterada y que nos anima para que nosotros podamos, bueno, para un poquito, baja un cambio, sí, está todo bien, pero no flotes, no estés en la estratosfera, ¿no? El poder y la gloria le pertenece solo a Dios, que es uno de los principios por los cuales muchas personas han desviado su camino, creyendo que porque esa persona oró o porque esa persona habló, sucedieron las cosas, dejando de lado que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza le pertenece solo a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, ese punto de fatiga es permitido por Dios porque es un momento de perfección del poder de Dios en nuestras vidas. Esto se trata de mí, es algo personal. El punto de fatiga es una herramienta en las manos de Dios. Nosotros estamos permanentemente evitando llegar a ese punto de fatiga. Nadie quiere llegar ahí. Nadie quiere doblarse, nadie quiere quebrarse, nadie quiere llegar a ese punto y hacemos todo lo posible para llegar ahí. Pero es como que Dios está diciendo, vení, vení, es acá, es acá. Es acá donde comienza el asunto. Es acá donde se manifiesta realmente lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, no nos rebelemos frente a ese punto. Va a llegar y va a venir tarde o temprano sobre nuestras vidas. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, hay un relato, Marcos 5, del versículo 24 en adelante. Hay un relato de una mujer que tenía un problema de flujo de sangre, que tenía esta situación hacía 12 años. ¿Sí? Y literalmente dice así: Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Luego seguimos la lectura. Esta mujer ya estaba en el punto de fatiga. 12 años enferma, había gastado todo lo que tenía en médicos y le iba peor, y ya no tenía más recursos. Caía una ley moral, una ley social de las 613 leyes de Israel, que ella al tener este tipo de problemas de salud era considerada una mujer inmunda y no podía estar en medio de la gente, no podía entrar al templo, había muchas restricciones sociales y ella debía padecer no tan solo el problema de salud personal, el problema económico personal, sino también la condena social por tener ese problema de salud. Es decir, ella estaba en el punto de fatiga, ya fue a todos los médicos, ya gastó toda la plata, ya no le queda nada. Y en ese momento oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía, si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo,
por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y, arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Encontramos que en el punto de fatiga nosotros podemos decir la verdad. Ese es el punto donde ya estamos, como se dice, estamos entregados, estamos jugados. Es allí donde podemos decir la verdad. Porque si ahora usted le pregunta al que está al lado suyo: ¿cómo estás? ¿Qué le va a decir? Estoy bien. Y resulta que no todos están bien. Pero acostumbramos a decir estoy bien. Pero en el punto de fatiga es donde ya no me importa nada, porque ya me dicen cómo estás, digo estoy mal. Porque decimos la verdad. Esa es una de las cosas importantes de estar en el punto de fatiga. Nos ayuda a decir la verdad. Y nos impulsa a tener fe. Porque esta mujer fue durante 12 años a distintos médicos, pagó plata para distintos tratamientos y no obtuvo sanidad. Pero ahora, estando en el punto de fatiga, sin dinero, enferma y en la quiebra, dijo: tan solo si toco su manto, sé que me voy a sanar. ¿Qué tratamiento había ahí? ¿Qué práctica médica había ahí? Sin embargo, Jesús le dice literalmente: por tu fe has sido sanada. El punto de fatiga despierta la fe. Este es un beneficio de estar ahí. Ya quisiera estar ahí ahora, ¿no? El punto de fatiga despierta la fe y nos ayuda a decir la verdad. Pregúntele al que está al lado suyo: ¿está diciendo la verdad? Nos cuesta, ¿no? Bueno, cuando lleguemos al punto de fatiga, sepamos que vamos a tener la plena libertad en nuestro corazón de decir exactamente lo que creemos. Vamos a leer el Salmo 51. Les voy a dar 3 ejemplos de personas que han estado en el punto de fatiga. Y este es el rey David. En el Salmo 51 encontramos una oración de David después de haber pecado. Él cometió adulterio. Él mandó a matar al esposo de esa mujer y lo hizo para poder casarse con esa mujer. Pero después de todo ese embrollo, ese hijo también murió y ahora está reflexionando David. David, cuando era joven y era pastor de ovejas, él tenía integridad en su corazón. Servía a Dios con verdad. Él en el campo, él cantaba alabanzas a Dios, cuidando las ovejas de su padre, y había integridad en su corazón y Dios le daba el poder para vencer leones y osos, dice literalmente la Escritura. Él tenía una relación con Dios que no podía obtener de otra forma sino estando cuidando a esas ovejas. Recuérdese que en ese estado fue David que fue a pelear con Goliat y lo venció. Porque David tenía integridad en su corazón hacia Dios. Pero una vez que fue coronado, una vez que tuvo muchas victorias, se empezó a alejar de esa integridad y ya comenzó a tener muchas mujeres y ya comenzó a tener placeres y comenzó a desviar su corazón de lo que al principio lo había mantenido para vencer al oso y al león. Ahora estaba debilitado y obviamente la ociosidad lo llevó a pecar y hacer cosas graves. Y ahora está esta oración del Salmo 51 con un corazón quebrantado por el mal, por el pecado. Una persona que, habiendo vivido en integridad en su juventud, desvió su camino y tal vez en sus últimos años de vida está teniendo este tipo de reflexión, que es otra de las garantías y de las bendiciones de estar en el punto de fatiga. Nos ayuda a reflexionar cómo está mi relación con Dios. Porque muchas veces no tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo para pensar
¿cómo estoy con eso? Sí, ¿cómo me verá Dios? ¿Me verá, no sé, bien, más o menos? Cuando me verá me dice, ay, o cuando me va a decir, oh, qué bueno. ¿Cuál será la reacción de Dios al verme, al pensar en mí o al mirarme a mí? ¿Cómo será que Dios me ve? Eso se obtiene estando en el punto de fatiga. Mire lo que decía él. Con David por causa de su adulterio, con Betsabé, Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí por tu infinita bondad. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre delante de mis ojos. ¿Cuándo David va a decir eso, hermano? Reconozco que soy rebelde. Bueno, aquí hay varios que tendríamos que decir esa expresión, ¿no? ¿En nuestra oración está eso? No. Pero cuando llegamos al punto de fatiga, sí reconocemos nuestros errores. Porque llegando a ese punto es como estar desnudo en la presencia de Dios. Él ve todo de nuestras vidas. Y cuando llegamos a ese punto, no tenemos ningún miramiento en reconocer nuestros errores. Pero mientras no estemos allí, va a ser difícil decir, la verdad es que sí, soy culpable. Y siempre vamos a buscar tal vez una alternativa o culpar a alguien. Sí, yo estuve ahí, pero él también fue. O ella también dijo. Y nunca vamos a tener la capacidad de decir, yo fui. Pero bueno, en ese punto de fatiga, donde estás excluido de la presencia de Dios, donde estás envuelto en un pecado, donde tu alma está quebrantada, ahí entonces decimos, Señor, en verdad he sido rebelde. Seguimos la lectura. El otro versículo. Contra ti, solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo, haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio, lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. Hay una confesión clara y directa, sin desviaciones, yo soy culpable. Merezco la condena que me has dado. Pero a pesar de todo, exclamo a tu maravillosa y misericordiosa bondad para que estos huesos que han abatido puedan revivir. Seguimos la lectura. El otro versículo. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu de rectitud. Él está teniendo una profunda reflexión de su vida y de la necesidad que tiene en la presencia de Dios. Crea un corazón recto. Necesito un corazón recto delante de ti. El que tenía cuando era pastor de ovejas. El que tenía cuando vencía a los osos, a los leones. Ese corazón necesito volver a renovarlo en mi vida. No me despida de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Son necesidades que antes no tenía, porque los placeres las cubrían. Pero ahora él necesita estar en la presencia de Dios. Ahora necesita el gozo del Espíritu Santo en su vida. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. ¿Sí? Eso se ocurre solo en el punto de fatiga. No hay otro momento en la vida de David que él dijera todas estas expresiones, todo junto, de reconocer, de pedir perdón, de someterse al juicio de Dios, de aceptar la voluntad de Dios y de apelar a su misericordia, todo junto en un solo salmo. Pero fue en el punto de fatiga, después que cayó lo más profundo de su vida. Ahí pudo reflexionar y esa es una bendición del punto de fatiga, hermanos. Así que ya tenemos que ir cambiando el switch. No es tan malo estar en el punto de fatiga, hermano. No es tan malo. Bueno, se caen algunos lagrimones, pero no es tan malo porque salen cosas buenas de ahí. El último ejemplo lo encontramos en Lucas, en el capítulo 15, versículo 14 en adelante. Esta es la parábola del hijo pródigo.
Dice así, en el contexto de esta parábola, el padre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, dame lo que me corresponde de mis bienes, porque estoy cansado de estar aquí. Tomó todos sus bienes y se fue a una ciudad lejana donde nadie lo conociera, y ahí malgastó todo su dinero en fiestas y en todo aquello. Y cuando ya no tenía nada, comienza esta parte de la parábola. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Este hombre ya había llegado al subsuelo de su vida, porque era un joven judío. El cerdo es un animal inmundo para un judío. Los judíos no crían cerdos. Y a él lo mandaron ¿a qué? A cuidar cerdos. Y eso significaba, tenía que estar ahí con los chanchitos, porque no era que estaba mirando un solo chancho, tal vez habían 30, 40 y no podía alejarse del lugar, así que su ropa estaba impregnada. ¿Quién estuvo alguna vez en un chiquero, al lugar de donde viven los chanchos? No es agradable el olor, ¿eh? Bueno, un chancho limpio es un chancho deprimido, hermano. Los chanchos todos están sucios. Y él estaba ahí, cuidando cerdos, quebrantando esa gracia de parte de Dios que había puesto sobre su pueblo, que ese animal era de pezuña partida y por eso era inmundo. No podían comer cerdos. Y él estaba allí cuidando a sus animales. Además tenía tanta hambre que tenía ganas de comer las algarrobas que comían estos cerdos, pero nadie se las daba. Así que no sé qué comía. Y cuando su vida tocó fondo, y cuando ya no había otro nivel más donde caer, donde bajar, donde estaba completamente sucio, inmundo, maloliente, hambriento, desgastado, ahí en ese punto, en el punto de fatiga, él tuvo esta reflexión. Versículo 17. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Nunca hubiese reflexionado cuando estaba en la fiesta con plata, con gente, con mujeres, tomando, ¿no? Ahí ni se acordó de eso. Fue el punto de fatiga el que lo trajo a la realidad. Fue el golpe de realidad que lo hizo reflexionar todo lo que había perdido en la casa de su padre. Porque los jornaleros en la casa de su padre, los que trabajaban para el padre, tenían abundancia de pan. Imagínense cómo vivía él siendo el hijo del padre. De banquete en banquete. Y ahora estaba ahí porque tomó una mala decisión. Fue una horrible decisión. Porque la herencia se entrega una vez que el padre muere, no en vida. Y literalmente este joven le dijo, prefiero que estés muerto, dámelo para mí lo que me corresponde porque vos estás muerto para mí. ¿Con qué cara va a regresar ahora a pedirle perdón al padre? Hazme como a uno de tus jornaleros, no merezco ser uno de tus hijos. Claro, había sido grave el pecado que había cometido, no tan solo el hecho de que había desviado su vida a los placeres mundanos, sino que había deseado la muerte de su padre y ahora está en el punto de fatiga. Porque ahí salen cosas buenas, hermano. Es en el punto de fatiga donde el Espíritu Santo transforma nuestros corazones. Es en ese lugar donde el poder de Dios se manifiesta. Seguimos leyendo. Versículo 20. Y el hijo dijo al padre. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Eso es algo que ocurre cuando uno está en el punto de fatiga y reconoce todo este proceso que hemos estado hablando. Dios tiene compasión de nosotros. Dice, cuando estaba lejos el padre lo vio, tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre no permitió que él siga hablando y le dijo estas palabras: traigan la mejor ropa, vístanlo, póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Porque cada vez que nos arrepentimos en la presencia de Dios, en el reino de los cielos hay fiesta. Dice literalmente la Biblia: cuando un pecador se arrepiente del error de su camino, en el cielo hay fiesta. Y esto estaba pasando literalmente en esta parábola. Pero él tuvo que llegar al punto de fatiga, donde reflexionar por sus errores, donde pedirle perdón a Dios y entender que necesita regresar a la casa del Padre para reconocer sus errores y así poder recibir el perdón de su Padre. El punto de fatiga proporciona un tiempo de reflexión genuina, un tiempo de reflexión real, que en el primer caso activa la fe. El punto de fatiga activa la fe. Dígalo conmigo: el punto de fatiga activa la fe. Eso fue lo que pasó con la mujer. En el caso de David, el punto de fatiga, la reflexión de este tiempo genuino, nos ayuda a reconocer lo que hemos hecho, lo que hemos perdido y lo que necesitamos. Nos anima a recuperar la integridad. El punto de fatiga nos anima a recuperar la integridad. Y en el tercer caso, el punto de fatiga, este punto de reflexión genuina, nos hace ver de dónde y a dónde hemos caído, reconocer nuestros errores y nos impulsa al cambio y al arrepentimiento. Son todos beneficios, hermano, de llegar al punto de fatiga. Porque cuando llegamos ahí, no es que vamos a decir, por si acaso Dios tiene misericordia. Dios se compadece. Cuando nosotros llegamos ahí con estas características, reconociendo nuestros errores y buscando de la gracia de Dios. Así que cuando estés en dificultades, en problemas, en enfermedades, en problemas económicos, en problemas familiares, cualquier situación que tengas, si viene una y no alcanzas a salir y viene la otra y viene otro y estás a punto de quebrarte, estás a punto de llorar, estás a punto de largar todo por la borda, es el momento oportuno para mirar al cielo y decirle: Padre, mi vida está en tus manos. Es el momento oportuno. Porque el punto de fatiga fue dado por Dios, porque no permitirá que padezcamos más de lo que podemos soportar. Como leímos el primer versículo. Dios es fiel y justo y no va a permitir que nosotros pasemos una carga más pesada de la que podemos llevar. Póngase de pie, por favor. Pero la verdad que es difícil estar ahí, hermano. Es difícil cuando las cosas no salen, cuando los problemas no se terminan, cuando la enfermedad no se va, cuando las situaciones, por más que intentamos, no cambian. Y ahí estamos, ya llegando al límite, ya llegando al borde, como diciendo, algo más y se acaba todo. Solo un gramo más y se termina todo. Y todas las veces que hemos estado ahí, no ha sido de balde, hermano, no ha sido en vano. Su misericordia nos ha abrazado, nos ha dicho: yo te amo, eres mi hijo, no te trato como un jornalero, te trato como un hijo porque te amo. Es el momento para poder sacar provecho, hermanos, de todos estos beneficios que le he enumerado hoy. Yo no sé si ahora vos estás en el punto de fatiga o estás rumbo al punto de fatiga, porque ves como que pasa una y pasa otra y uno comienza a decir nada y de repente sí es algo.
sin darnos cuenta estamos allí. ¿Cuántas veces hemos llegado a la oración al punto de las lágrimas? ¿Cuántas veces hemos estado allí a punto de narrarlo todo? Y está el Señor susurrándonos al oído: no suelten, porque este es el momento de bendición, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque mi poder está para manifestarse en tus imposibilidades. Es ahora donde puedes ver la gloriosa majestad de Dios en tu vida, la transformación, la bendición, los cambios que requiere tu vida. Es ahora, es en ese punto, el mismo punto que tuvo Jesús cuando estuvo en la cruz. Lo dejaron solo, lo mataron, lo clavaron injustamente, pero Jesús no maldecía a los que creían, sino que daba no saben lo que hacen. Fue en ese momento donde se transformó la derrota en una gran victoria. Se levantó de la muerte y venció al sepulcro y venció al pecado y fue coronado y fue sentado a la diestra de